¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano, equipo listo para analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos. El gobierno de Bolivia demuestra que sí se puede llevar a cabo una política económica de alta inversión social sin ceder soberanía y con crecimiento económico. Hoy día se posiciona como el mayor exportador de gas de la región. Tenemos sus números. Y a tan solo 6 días de los comicios para elegir el nuevo presidente en Paraguay, le exponemos cómo está la situación económica del país. Relación complicada, así lo califica el embajador de China en Estados Unidos, este acuerdo entre ambos países. Y Bolivia sigue trazando la ruta de soberanía que le convierten en el corazón energético de América Latina. Este lunes, la directiva de la estatal petrolera del país hizo importantes anuncios sobre las cuentas hidrocarburíferas nacionales. El Estado Plurinacional de Bolivia se posiciona hoy día como el principal exportador de gas licuado de petróleo en la región, al vender el combustible a Paraguay, Perú, Uruguay y expandir también su mercado recientemente a la Argentina. El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Oscar Barriga, comentó que se tienen avances también para llevar el gas licuado de petróleo a Brasil en los próximos meses. Con las operaciones de la planta de separación de líquidos Río Grande, ubicada en el departamento de Santa Cruz, instalada en el 2013, Bolivia culminó esa fase de importación de gas licuado de petróleo y fortaleció entonces su industria nacional para poder exportar principalmente hacia Paraguay y Perú. Igualmente, la petrolera boliviana consiguió autorización para abrir oficinas comerciales en todos estos países con el fin de comercializar de manera más directa también el gas, urea y amoníaco. Y los gobiernos de Venezuela y Turquía afianzan lazos de cooperación económica, así lo reseña este día el portal El Mundo Economía y Negocios. Venezuela y Turquía consolidan intercambio económico, ya lo vamos a tener acá justamente en pantalla. Dice que este lunes una delegación venezolana sostuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Economía de Turquía en la ciudad de Estambul. El objetivo, avanzar en una ruta de cooperación estratégica y consolidar el intercambio económico entre ambas naciones. La información la dio a conocer así a través de su cuenta en la red social Twitter el vicepresidente para el área económica de Venezuela, Wilmar Castro Soteldo, quien estuvo presente en esta reunión y fue acompañado además por el ministro para Economía y Finanzas, Simón Serpa. Y bueno, les hablábamos anteriormente de Bolivia y sus exportaciones, pero hay otro país que también reporta nuevos y buenos números en su balanza comercial y es Nicaragua, que cerró el 2017 con récord en ventas. Vamos a revisar los números y también cuáles fueron los principales destinos de exportación. Datos difundidos por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, revelan que las exportaciones del país a la Unión Europea en el 2017 sumaron $307.032 millones, equivalente al 11.6% del total de lo exportado, la cifra más alta en los últimos 5 años. Los principales destinos fueron Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia y Francia. El repunte de las exportaciones nicaragüenses responde a la demanda del café y maní. Entre 2016 y 2017, estos dos productos representaron el 55 y el 67% respectivamente del total de las exportaciones a la Unión Europea. Números positivos que consolidan los lazos de cooperación comercial del gobierno de Daniel Ortega con la Unión Europea. Ahora bien, Mauricio Macri ha demostrado que antes que un presidente es un empresario y de ahí que sus políticas sean en beneficio de ellos y en detrimento de los que menos tienen, que no forman parte
de ese acaudalado grupo. En un informe de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMED, da cuenta de cómo las empresas distribuidoras de gas han obtenido ganancias exorbitantes, no gracias al incremento de su productividad, sino gracias a los tarifazos aprobados por Macri. Vamos a ponerle números. Las empresas distribuidoras de gas reportaron 120 millones de dólares en beneficios netos solo en lo que fue el mes de abril, lo que va del mes de abril. Los dividendos responden al adelanto de fechas en el que el Ministerio de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas, Energas, autorizaron a las empresas a aplicar ese tarifazo, ese aumento del servicio que se hizo efectivo el pasado 1 de abril, cuando la reglamentación vigente solo les permitía actualizar los precios a partir del 1 de mayo. Es decir, no solo obtienen ganancias por esos tarifazos, sino que además tienen un bono, prácticamente multiplican esas ganancias gracias a un simple cambio de fechas en ese ajuste. Y para que tengan una idea de cuánto se podría hacer con esos bonos o ese bono de 120 millones, bueno, esta cifra equivale a la mitad del dinero que los científicos reclaman para que el sistema de ciencia y técnica quede igual en recursos que en 2017. Y hay otro más. También equivale a la asignación universal por hijo que llegó a marzo a los 1.493 pesos. Es decir, estos 120 millones están sumados, pues representan la asignación universal por hijo mensual de 1.640.991 personas. Se lo ganan las distribuidoras de gas gracias a esos tarifazos. Bien, y antes de irnos a la pausa, queremos recomendarles una lectura esencial en estos días de convulsión política y social en Brasil, del economista Sergio Martín Carrillo para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Aquí lo tenemos, dice: Brasil sin consolidación fiscal y déficits sociales crecientes. Se trata entonces de un análisis en el que se explica sobre esas reformas regresivas que ha implementado el gobierno del presidente no electo Michel Temer en detrimento de la población, pero que además a su vez ha creado oportunidades de enriquecimiento a las oligarquías propietarias del gran capital. Además, se detalla el megaplan privatizador de Temer, con el cual ha buscado la obtención de recursos en el corto plazo a través del remate de empresas públicas, acciones que no han logrado en todo caso disminuir el déficit primario ni la deuda pública brasileña, que sigue siendo la más grande de América Latina. Lo puede encontrar a través del portal web www.celag.org. Momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos ese modelo agroexportador agroganadero de Paraguay. Ya venimos. A una semana de celebrar elecciones generales, resulta propicio hacer una panorámica económica por Paraguay y ese modelo de apuntalamiento agroganadero que ha generado fiesta para pocos y aguaje para muchos. Vamos. Este venidero domingo 22 de abril, los paraguayos están convocados para elegir a quien sucederá en la presidencia de la República al empresario Horacio Cartés, así como a los representantes de la vicepresidencia y la Cámara de Diputados. El escenario preelectoral tuvo entre sus aristas este 2018 la visita de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien elogió la economía del Partido Colorado y la calificó como la más fuerte de Latinoamérica. Sin embargo, el gobierno de Paraguay mantiene una gran deuda,
la desigualdad sobre el uso de las tierras productivas. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, entre 2,5 a 3% de los propietarios concentran el 85% de las tierras productivas. Asimismo, un informe realizado por la organización no gubernamental Oxfam destaca que unos 15 propietarios poseen 1,5 millones de hectáreas, mientras que 75.000 campesinos estarían esperando respuestas en pedidos para la titularidad de tierras. Igualmente, según la ONG Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, solo 6,3% de la tierra cultivable está destinada a la producción familiar campesina, razón por la cual el abastecimiento de frutas y hortalizas no llega a nivel nacional y debe importarse de naciones vecinas como Brasil y Argentina, dejando de lado el esfuerzo del campesino local. Todo este cuadro ha dejado por una parte violencia y un fuerte desplazamiento desde el campo hacia las urbes del país, que la Federación Nacional Campesina estima en más de 1 millón de personas. En Paraguay se acentúa ese modelo de desarrollo excluyente, donde las élites acaparan, pero además también se lucran de la tierra, obteniendo un importante poder político. Las consecuencias son notorias: muchas familias campesinas sin terrenos, muchas propiedades en pocas manos y miles de hectáreas sembradas de un grano que no satisface la demanda nacional de alimentos. Vamos con los números. El 80% del suelo cultivable de Paraguay está sembrado de soja. Según el informe Desterrados, Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina, realizado por la Oxfam, el 71,3% de esos mismos terrenos están controlados por el 1% de los terratenientes del país, así como también ha sido expuesto en los propios censos agrícolas y con reiteradas denuncias por parte de las centrales campesinas paraguayas. Pero además, según el estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra, informó que en los registros oficiales aparecen unos 80.000 campesinos sin terreno propio y otros 200.000 están tramitando ese título de su pequeña propiedad productiva que todavía no ha llegado. El negocio de la soja, provechoso para la agricultura empresarial, beneficiada por toda clase de incentivos, exenciones fiscales y la carencia de controles sobre la normativa ambiental y laboral, pero que no genera ningún beneficio a los que trabajan la tierra con sus manos. Esa es la realidad de Paraguay, que decide el próximo domingo. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos esa relación complicada entre Estados Unidos y China. Las relaciones chino-estadounidenses están en un momento crítico, así lo dijo el embajador del gigante asiático en el país norteamericano. El portavoz Qiu Tiankai también criticó algunos de los puntos de vista desaconsejables en el lado de los Estados Unidos, que indican, según el gigante asiático, que la política de compromiso hacia China es incorrecta e infructuosa, diciendo que esas ideas son rígidas y de mente estrecha. Ahora algunas personas en los Estados Unidos piensan que deben tomar una decisión diferente y algunos, incluso, cuestionaron la elección que los Estados Unidos hicieron en las últimas décadas, ya que piensan que la política de involucrar a China es errónea y fracasada. Ya que no ha cambiado China, es una idea muy absurda. En primer lugar, los Estados Unidos decidieron involucrar a China y cooperar con ella por consideración de sus propios intereses y no por el propósito de la caridad.
¿Por qué algunas personas se apegan a sus opiniones rígidas, de mentes estrechas y anticuadas e intentan cambiar la civilización de China de 5.000 años y afectan la vida de sus 1,4 mil millones de personas? Y pese al asedio internacional, la inversión directa no financiera de China creció 24,1% en el primer trimestre de este año, según informó el Ministerio de Comercio. Ahí, los inversionistas nacionales hicieron 25,5 millones de dólares en 2023 empresas extranjeras, alrededor de 140 países y regiones entre enero y marzo, que además ha seguido creciendo por 5 meses consecutivos, es decir, los 2 previos a este trimestre. Han Yong, consejero comercial del Departamento de Inversión Exterior y Cooperación Económica, señaló que durante el primer trimestre de 2018 las empresas chinas hicieron nuevas inversiones a 52 países, sumando hasta 3,61 millones o billones de dólares, con un aumento anual del 22,4%. Además, entre esos proyectos internacionales a la vista y algunos que ya han sido contratados recientemente, los proyectos de gran escala han sido la mayoría y se convirtieron en una fuerza motriz para mejorar las exportaciones del gigante asiático. Durante el primer trimestre de 2018, estamos viendo un gran comienzo para la inversión de salida y la cooperación económica. Nuestra inversión hacia los países a lo largo de una franja, una ruta, ha ido avanzando constantemente durante el primer trimestre. Las empresas chinas realizaron nuevas inversiones a 52 países a lo largo de una franja, una ruta, sumando hasta 3,61 mil millones de dólares estadounidenses, con un aumento de año a año del 22,4%. Representa el 14,2% del total en el mismo periodo, que es de 1,4 puntos porcentuales más altos que en enero-febrero. Durante el primer trimestre, hubo 158 proyectos extranjeros contratados recién firmados con valores contractuales de más de 50 millones de dólares estadounidenses. El valor total de estos contratos alcanzó los 37,42 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 83,9% de los contratos recién firmados. Los proyectos contractuales extranjeros han contribuido a las exportaciones de bienes con un valor de 3,94 mil millones de dólares estadounidenses, con un aumento de año a año del 12,9%. Nos vamos ahora hasta Europa. En España continúan las manifestaciones de los jubilados en contra de ese irrisorio aumento de 0,25% a las pensiones aprobado por el gobierno del Partido Popular. Decenas de miles de personas se sumaron a las manifestaciones convocadas por los sindicatos en un centenar de ciudades españolas para exigir pensiones dignas y que las alzas de las prestaciones vuelvan a ligarse al incremento del índice del precio al consumidor, es decir, la inflación. Los líderes sindicales reclamaron al gobierno de Mariano Rajoy garantías para un sistema público de pensiones. El secretario general Pepe Álvarez abogó por la negociación con el Ejecutivo y denunció una campaña de desprestigio del sistema público para favorecer las pensiones privadas. Hasta ahora el Ejecutivo no ha mostrado intenciones de atender el llamado de los pensionados y, por lo contrario, insiste en mirar hacia otro lado, hacia otros países. Y hace días el secretario general de Podemos y diputado en el Congreso también, Pablo Iglesias, comentaba justamente algo al respecto. Fíjense, decía que los grandes de la banca y los miembros del gobierno cobren sueldos cada vez más altos, mientras las nóminas suben solo un 0,1% y las pensiones un 0,25%, no es casualidad, es fruto de unas políticas muy concretas. Es el fracaso de la política económica del Partido Popular. Bien, Washington y sus aliados podrían obtener una respuesta contundente en el plano económico tras la imposición de sanciones unilaterales otra vez en contra de Rusia. Le vamos a comentar cuáles serían parte de esos sectores. Según el portal Sputnik, que hoy titula Batalla de sanciones, las contramedidas rusas pueden frenar la industria aeroespacial de Estados Unidos. Se trata de un documento presentado por el presidente de la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, Vialesh Volodin,
que pues en ese documento dice se prevé una prohibición a las importaciones de productos agrícolas, materias primas, alimentos, alcohol, tabaco y fármacos provenientes desde Estados Unidos y otros países involucrados en las sanciones antirrusas. Esto también se aplicaría a las máquinas, herramientas y sistemas informáticos. Asimismo, se indica que el golpe más duro lo sufriría el sector espacial, ya que en las primeras etapas de los cohetes Atlas V, que son elaborados por las multinacionales estadounidenses Lockheed Martin y Boeing, funcionan gracias a los propulsores que elabora una empresa rusa. Así las cosas. Con esta información llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Como siempre, agradeciendo su sintonía. Recuerden nuestras cuentas, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.